usarla para la película. Bueno, el esfuerzo está inspirado en un libro, perdón, en un cuento que se llama también El esfuerzo, de un escritor clásico argentino, un escritor de los años 1800, 1900, durante esa época él escribía. Y el cuento es muy cortito, son 2 páginas. Yo de ahí tomé la leyenda y algunas cosas, incluso hay diálogos que salen de ese cuento, pero obviamente después fui expandiendo el mundo y poniéndolo en esta época y localizando todo y también narrar la película a través de un personaje particular que elegí que sea Venancio. Y elegí el cuento ese como inspiración, bueno, por un montón de cosas. Primero porque me gusta mucho el cine de género, la literatura de género, digo, de terror fantástico, todo lo que se meta en estos mundos. Y había, en esa época yo estaba como en una búsqueda de pensar que el cine de género bueno, el arte de género fantástico de terror no es algo como... Está en todas partes, como acá en este parlante. Si lo alejalo del parlante. Bueno, como decía, como una de mis búsquedas en ese momento, cuando estaba pensando en escribir mi primer película, esta es mi primer película, mi largometraje, era también, como a mí me gustó mucho la historia también y la investigación, y era de investigar y saber que el terror y el fantástico en Argentina, y creo que en los otros lugares donde lo hemos presentado coinciden, no es algo de la actualidad a pesar de que ahora está de moda, sino que si uno se pone a rastrear, viene de historias muy anteriores, aunque no las conozcamos por ahí. Y a mí me fascinaba pensar que hoy en día en Argentina se hace mucho cine fantástico y terror, pero sin embargo uno va a los cuentos de Leopoldo Lugones, que es el autor y hay cuentos de tipo de cosas muy locas en 1850. Entonces me interesaba muchísimo rescatar un poco la tradición fantástica de Argentina, localizado en esta época, en guerras, también localizado en momentos históricos en los que se creó la República Argentina. Porque, digo, la película transcurre en 1860, que fueron tan solo 50 y pico de años después de haber declarado la independencia justamente de España. Entonces digo, es un momento bastante joven para el país. Y después, como un poco la inspiración era esa, el cuento me gustaba mucho, Leopoldo Lugones me parece un autor espectacular que también, además de escribir estos cuentos fantásticos, tiene un libro que se llama Las Fuerzas Extrañas, que es un recopilado de cuentos que yo creo que se debe conseguir en España y se los recomiendo. Es buenísimo. Y además de eso, como les comentaba antes, me interesa mucho la historia a mí, como me apasiona leer historia, entonces también la decisión de localizarlo específicamente en esta época de Argentina, que era una época, como habrán visto los carteles al principio, y más o menos la película va dejando entrever un poco, una época en la que había una guerra, que fue una guerra muy salvaje y muy injusta, en la que Argentina, Brasil, Uruguay se aliaron para destrozar a Paraguay por intereses económicos básicamente. Fue una guerra en la que, por ejemplo, la población de Paraguay perdió el 90% de los hombres. O sea, a partir de ahí Paraguay tuvo que empezar de cero casi. Y a mí me interesaba particularmente contar esto desde el punto de vista de Córdoba, que es de la provincia donde yo vengo, pero digo, más allá de que sea particularmente desde Córdoba, como digo, por ejemplo, para traerlo a España, el interés era de contar una película sobre un hecho puntual que no sea vista desde la capital, porque todas las cosas que aprendemos en Argentina y en casi en muchos países están muy centralizados en la capital.
Y esta guerra particular, todo el resto de Argentina, afuera de Buenos Aires, estaba más a favor de Paraguay que de la propia Argentina. Entonces era algo muy loco eso, y bueno, de ahí otra parte de la inspiración de agarrar estos personajes marginales que viven en un lugar alejado y cómo en contra de su voluntad los llevan a la guerra para pelear algo que a ellos no les interesa. Y bueno, y de fondo toda la leyenda está el esfuerzo que sirve como metáfora de muchas cosas, entre ellas la guerra y esta injusticia gigante. Bueno, la película narra, bueno, hay muchos temas, pero narra principalmente dos viajes, un viaje interior y un viaje externo, digamos, en el país. Entonces me gustaría saber cómo vinculas esos cambios que sufre el protagonista a través del paisaje. Bueno, está buenísimo como eso del resumen de la película de los dos viajes. Específicamente con el paisaje fue lo uno con la respuesta anterior, digo, fue narrar algo desde afuera de las capitales, desde Buenos Aires en este caso. Y la película fue grabada en un lugar que yo conozco mucho porque pasé todos los veranos de mi infancia ahí, que es un lugar que se llama Tras las Sierras. En Córdoba hay unas montañas muy grandes que en la parte de arriba es súper árida, despoblada, y cuando cruzás del otro lado de un valle, que es donde grabamos, que hay pequeños pueblos. Nosotros grabamos toda la película ahí en paisajes naturales y bueno, a mí por un lado me interesaba contar este viaje en esos paisajes porque los conozco mucho, y también en toda mi investigación histórica fui viendo que ese era un lugar específico donde iban a refugiarse todos los marginales perseguidos por el gobierno en esa época, que son los que mencionan ahí, los vagos, los artesanos, los cuatreros, que son los que roban ganado, o sea, bandidos rurales, y los desertores. Todos los desertores eran perseguidos a muerte por el ejército. Entonces era una época que en ese año no había carreteras, que una era muy difícil, entonces todo el mundo se iba a esconder ahí. Un poco también por eso está el elegido ese lugar, y toda la investigación histórica que fui haciendo me iba llevando a esos paisajes. Y creo que también son paisajes espectaculares que digo, cuando hicimos un poco de scouting con Dami, íbamos, o sea, el lugar es árido, está lleno de, bueno, de piedras, la vegetación son espinillos bajos, todo como muy hostil. Y yo siempre tengo la sensación de que un poco el carácter de las personas tiene mucho que ver con el paisaje donde viven. Y para mí la gente esta, el personaje este Venancio, es un personaje como muy afectado por el paisaje, por lo árido, por el río, por las piedras y por la leyenda del esfuerzo. Si tenéis alguna pregunta podéis intervenir en cualquier momento. A mí también me gustaría preguntar a los productores un poco cómo se involucran en este proyecto y si fue muy complicado sacarla adelante, y el tema de la coproducción también. Bueno, la verdad es que yo soy parte de este proyecto desde el inicio. Venimos trabajando esta película desde 2016. Fueron muchos años de desarrollo primero del guión, de visitar la locación mucho tiempo antes del rodaje y de empezar a entender a qué nos íbamos a enfrentar en el momento del rodaje, que era un rodaje súper complejo, alejado de la capital de Córdoba, que es donde alquilamos el equipamiento y la cámara, por ejemplo. Estábamos a 3 horas de viaje, en el medio de la sierra, y o sea, en algún punto nosotros estudiamos juntos en una escuela de cine en Argentina, que es el equivalente a la ECAM de España, que es una escuela pública y gratuita que depende del Instituto de Cine. Y ahí siempre lo que te dicen es: no animales, no niños, no 100% exteriores. Bueno, nosotros hicimos caballos, escuerzos, cabras, gallinas, una niña, un niño, 100% exteriores en el momento que filmamos en Tras la Sierra, y paramos una semana y después filmamos una semana en estudio en la ciudad de Córdoba, ahí sí.
Pero bueno, o sea, para mí lo importante conservar o retener el poder de decisión, porque queríamos hacer una película como la que hicimos. Y en ese sentido creo que estamos súper satisfechos de haber llegado a hacer una película que era la película que nosotros queríamos hacer y lo mejor que podíamos hacer en el momento que lo hicimos. Eso no es poca cosa. Digo, con los recursos que teníamos, fue una película que se hizo con fondos públicos, con apoyo del Instituto de Cine de Argentina, con apoyo de un fondo regional de la provincia de Córdoba donde se filmó, con una coproducción que hicimos con España, con Rafa, a través de Ibermedia. Pero conseguimos hacer la película que nosotros queríamos, siempre pensando tenemos estos recursos, queremos hacer esto, ok, esto así es difícil hacerlo, bueno, pensemos de qué manera conseguimos eso y hacemos todo lo que se vio en pantalla, priorizando siempre lo que se iba a ver y lo que íbamos a conseguir mostrar en la película, pero a veces espaciando en el tiempo cosas que por ahí no podíamos hacer a una determinada velocidad, pero sí podíamos hacerlo en carrera de fondo. Digo, es una película que se hizo con esa lógica, con decir, bueno, nos llevó 10 años hacer esta película, pero sabíamos que queríamos hacerla así. En ese sentido fue una decisión como a nivel productivo muy, muy desafiante, pero a la vez muy posible, y trabajamos de manera conjunta también, tomando esas decisiones como muy a conciencia de, ok, esto así, de esta manera no podemos hacerlo, veamos de qué forma podemos llegar a ese